Entonces ya, tenemos el voltaje en la resistencia 1, entonces ahora vamos a obtener lo mismo, pero ahora en el voltaje en la resistencia 2. Y esto es igual a R2 por la corriente en R2. Pero sabemos que, que la corriente pues es la misma, entonces esto es R2 por la corriente total. Y R2 en este caso es 600 ohms. Entonces voy a sustituir 600 ohms. Y todo eso por la corriente que es 250 miliamperes. Entonces, ¿esto cuánto da? 150 volts. 150 volts. Ok. Entonces tenemos ahora 150 volts. Y ya está. Luego, pues hay que hacer exactamente lo mismo para el voltaje en R3. Y el voltaje, y esto es R3 por la corriente en R3. Ahí está, R3 por la corriente en R3. Y esto es igual a R3 por la corriente total. Y entonces tenemos R3 que vale 1 kilo ohm. 1 kilo ohm por 250 miliamperes. Lo cual nos da 250 volts. Finalmente, hay que hacer lo mismo para... Ah, no, ya son todas, ¿verdad? Solamente tenemos 3 resistencias. Sí. 4. Bien. Entonces, pues estas 3, podíamos hacer estas operaciones directamente ya aquí o por separado. Ahí ya depende de la práctica, pero la idea es que no se equivoquen cada uno. Entonces, sustituyendo, vamos a sustituir eso que acabamos de hallar. Eso está, no, ahí. Entonces, vamos a sustituirlo. Y entonces aquí tendrá un el siguiente paso sería sustituir. Y entonces, originalmente teníamos el voltaje total más la suma, igual, perdón, a la suma de BR1, BR2, BR3. Entonces esto es 550 volts más 150 volts más 250 volts más el voltaje en el diodo 1 más el voltaje en el diodo 2 más el voltaje en el diodo 3 más el voltaje en el diodo 4. Luego, ¿qué más harían? Sustituir los valores de los voltajes de los diodos y hacer la suma. Perfecto. Entonces son 550 volts más 150 volts más 250 volts más el voltaje en el diodo 1, donde el voltaje en el diodo 1 es de... El de 1 y 3 es de .745 y el de 2 y 4 de 65.65. Entonces, el diodo 1 es 0.745 volts. Luego el del diodo 2 es 0.6. ¿Era 6 o 65 rayos? 65. Sí, gracias. 0.65 volts. Se parece 3. 0.65. Luego el del diodo 3 era igual al del diodo 1. Entonces eso era 0.745. Y finalmente más 0.65 volts. Entonces todo está en volts. Y entonces como todo está en volts, pues yo lo puedo sumar, ¿no? Directamente.
Ay, hay quién sabe qué carabato. Aquí es 0.745. Ahí está. Entonces, todo está en volt, todo se puede sumar directamente. Y entonces, ¿cuánto sale el resultado? 952.79 volts. Okay. Y entonces alguien me podría decir que pues eso es un valor muy grande, ¿no? Pero resulta que los diodos, 952 por 79 volts. Y ya está, con eso se termina el problema. Pero resulta que los diodos, justamente, muchos de estos están hechos para eso, para aguantar cantidades o corrientes altas o voltajes muy, muy altos. Entonces, porque pues estos se manejan mucho en la red eléctrica que tienen de sus casas. Bien, entonces, entonces supongan que tienen este circuito, donde aquí tienen 20 volts. Y tienen esto que es R1, tienen D1, tienen D2, luego tienen R2, R2 y luego tienen un diodo D3. Luego tenemos una resistencia R3. Entonces, suponiendo que R1 sea igual a R2 igual a R3 igual a 10 ohms, entonces hay que calcular I. Entonces, para este problema, No se puede porque hay un diodo a la inversa. entonces, ¿cuánto vale la corriente? 0. 0, exactamente. Si nosotros pusiéramos el típico sentido de la corriente, vemos que para este y para este se respeta el sentido, pero para este no. Para este diodo va en sentido inverso de la corriente y entonces ya sabemos que un diodo polarizado inversamente, pues nos da que no impide el flujo de corriente y es equivalente a que ustedes tuvieran aquí, como está inverso, tuvieran así, un circuito abierto. Y entonces si hay un circuito abierto, sabemos que la corriente es 0. ¿Ok? Sí. Bien. ¿Alguna duda con este tema? No, profe. No, No. no, profe. Bien. Ok, entonces